Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy, martes 24 de febrero, y como siempre vamos a saludar a nuestros invitados tertulianos de hoy, don Valentín Ollané, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. También está hoy Guillermo Uruñuela, buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Y también Carlos Inza, don Muy Carlos, buenas ¿cómo tardes. estamos, don Carlos? Bueno, muchas noticias hoy de actualidad, sin duda todavía se sigue hablando hoy en toda Lanzarote del incendio, pavoroso incendio que ocurrió en la tarde de ayer, en torno a las 5:25 de la tarde, cuando la cochera de una empresa muy conocida, familiar, en este caso Lanzarote Bus, pues realmente ardía prácticamente gran parte de la nave y realmente cogió unas dimensiones que inicialmente asustó a todo el mundo, ¿no? Por suerte, el gran trabajo realizado primero por los trabajadores de Lanzarote Bus, sacando todas las guaguas que fueron posibles de la cochera, y finalmente un buen trabajo de los servicios de emergencia, de los bomberos, pues lograron en 2 horas y media pues sofocar el incendio, aunque allí estuvieron toda la noche hasta enfriar toda la estructura, sobre todo porque había temor, Guillermo, a que se pudiera extender a otras zonas que estaban pegadas a la cochera, ¿no? Bueno, toda la noche y parte de la mañana, porque hoy hasta las 11 aproximadamente estaban Sí, los bomberos. estos son imágenes de hoy, ¿no? Esto creo que es de, son de ayer. es de vale, ayer, perdón. pero esta mañana estuvimos también, luego no sé si podremos ver la noticia, y todavía se encontraban varios camiones, varias dotaciones de bomberos refrescando la zona para evitar cualquier riesgo de reactivación del fuego, y la verdad que las imágenes sorprendentes. De hecho yo creo que se divisaban desde gran parte de la isla, incluso de municipios lejanos. Por ejemplo, me mandaron fotos a mí desde Nazaret y se veía, desde Puerto del Carmen se veía la cortina de humo. Ahí veíamos el momento, Guillermo, perdona, que nuestro compañero Nandi, que hay que felicitarlo también, era el momento en que iban saliendo las guaguas de la cochera para evitar que las proporciones del incendio fueran todavía mayores, ¿no? Sí, la verdad que fue una actuación muy rápida y muy diligente por parte, en este caso, de los trabajadores, de poder sacar y rescatar varias guaguas, porque si no hubiese sido de mayor calado el incendio. Al final fueron 9 las que, en principio, las que han sido afectadas, más 2 furgones. Ahí está viendo un bombero, bueno, si no me equivoco es mi sobrino, pero bueno, si no me equivoco, Pancho. Pues un gran trabajo que realizan los bomberos, y este fue el mayor peligro, Jorge. La BP de Valterra, que está prácticamente en una parcela colindante, justo por detrás, que es donde se inició el fuego, pues está a pocos metros, y por suerte pues las llamas... Fue evacuada la gasolinera como exigen los protocolos. También el bar, en este caso el restaurante chino que da pared con pared con esa cochera. Dentro de la gravedad, la verdad es que al final quedó todo. Es verdad que hay daños materiales importantes, en este caso Valentín, pero por suerte no ha habido que lamentar ningún herido, ni de los bomberos, ni por parte del personal del propio Claro, y además hay que... lo más importante. Lo más importante, sí. Hay que ponerse en la situación, porque tú imagínate que la guagua que prende fuego el motor pudiese haber estado obstaculizando la entrada de la misma entrada de la cochera. Eso hubiese sido lo peor, pero no, porque al mismo tiempo que unos de los trabajadores de Lanzarote Bus estaban con los extintores intentando apagar esa guagua, el resto de trabajadores estaban sacando las otras guaguas. Ten en cuenta que sacaron más de 20 guaguas, 9 se quemaron, 2 furgones, o sea que es una nave muy amplia, y a pesar de que efectivamente esa es la calle Velacho, que es también la entrada ahí de Chacón, puede parecer que está más lejos de la gasolinera, lo cierto es que es una nave enorme, y claro, la parte de atrás está muy cerca de la gasolinera, y según nos contaba Enrique, utilizaron lo primero también fueron drones para ver el alcance de la dimensión que tenía el fuego en la parte de atrás, y ahí decidieron pues desde la misma nave de la gasolinera, desde el techo, seguir echando agua también para extinguir el fuego. Yo creo que también la actuación de los bomberos ha sido de lo más efectiva, muy rápida, y hay que felicitarle, y sobre todo eso, que no haya habido víctimas, ¿no? Sí, bueno, yo hoy precisamente a primera hora de la mañana pues iba a saludar a los propietarios, porque son amigos míos, y realmente ver cómo quedó la nave pues llama altamente la atención. Pero por suerte ellos lo único que dicen, que por suerte lo principal, ya los daños pues efectivamente van a sufrir un quebranto, pero bueno, es cuestiones materiales, pero en el tema sobre todo ellos lo que les importaba es que
que no hubiera ningún tipo de Mira, estas son de esta mañana ya. Estas imágenes son de esta mañana, que está totalmente calcinado las guaguas que quedan dentro. Creo que no estaban todas, había como 6 o 7 esta mañana. Y además es que todavía se hablan de 9, pero realmente no hay una cifra oficial, porque no se sabe exactamente, o al menos hasta cuando yo fui, no se sabía exactamente si eran 9, eran 8 o eran 10. Pero mira, la estructura, eso sí que me llamó la atención porque había cedido y se había doblado como si hubiese sido de plastilina, ¿no? Estaba sobre todo en la parte, esto para que la gente lo entienda, está en la parte posterior de la nave, ¿no? Y está totalmente en la parte del fondo, digamos, para entenderlo. La nave es grande, como estaba diciendo Valentín. Eso es. Hay otra nave que está al lado, que ahí es donde estaban las guaguas todavía sin matricular, nuevas, recién compradas, que por suerte escaparon milagrosamente, ¿no?, del voraz incendio. No, y aparte de los daños materiales de las guaguas, que es un descalabro importante, toda la estructura de la nave, estaban revisando a lo largo de la mañana la estructura porque puede estar bastante dañada y desde luego eso pues ahora es también un daño importantísimo. Y sobre todo destacar lo que habíais dicho antes, pero sobre todo a mí me llama mucho la atención lo que comentó ayer Enrique sobre la rapidez con que se propagó el fuego. Al ser dentro de una nave con oxígeno, pues aquello fue como una bomba. O sea, empezó una nave y en poquísimos segundos 2 trabajadores sacaron los extintores, no pudieron hacer nada porque ya el fuego se arrancó en un coche, en el motor de uno de las guaguas que empezó a arder. Que acaba de llegar, creo. Acababa de llenar, la aparcó, la dejó aparcada y en nada empezó a arder y sobre la marcha la combustión debió ser tan fuerte que empezó a contagiarse el fuego alrededor de las otras, porque apenas van muy pegadas, ¿no? Claro. Pero sobre todo la rapidez y bueno y eso podía, porque había 30 guaguas ahí, con gasolina muchas de ellas, y sobre todo eso, pues la actuación de los bomberos, que es sorprendente cómo pudieron hacerlo tan rápido, de una forma tan efectiva, porque efectivamente eso podía haber sido una catástrofe, incluso con pérdidas humanas, por lo que estáis diciendo, ¿no? De la gasolinera al lado, las 30 guaguas dentro de la nave si no se pudieran haber sacado, porque también hubo que estar con muchos reflejos reflejos técnicos para abrir en una de los laterales, abrir una salida y ir sacando. Al final no se tuvo que abrir, según me comentaron hoy, no se tuvo que abrir, ¿no, Guillermo? No, aparentemente no se veía en ninguna parte porque se comentaba en un principio. Lo que estaban era arreglando lo que había ocurrido en otra anterior ocasión. No, pero hay un factor importante que no sé si luego lo podremos ver en la pieza, Jorge, que es que entre, lo comentábamos, ¿no?, entre la nave en este caso Lanzarote Bus y la nave de Chacón, que está en la parcela adyacente. Hay un espacio. Mira, creo que ahí se ve, hay una especie de pasillo que no sé si es por motivos de seguridad, es un protocolo de seguridad de las naves, pero está separado y eso permitió que las llamas no alcanzasen Chacón, porque si no se hubiese propagado más hacia la zona residencial y hubiese cogido la nave de Chacón y la gasolinera, con lo cual ahí hizo un poco de cortafuegos, no sé si de manera estudiada o de manera casual, pero la verdad que eso impidió que se propagasen las llamas. Sí, es como un espacio que creo que la normativa exige ahora, no sé si antiguamente, porque allá hay naves que no tienen esa separación, pero que exige. Vamos a ver la pieza que tiene preparada, porque precisamente Guillermo estuvo esta mañana a primera hora en las naves de Lanzarote Bus. A esta hora de la mañana los bomberos de Lanzarote tienen controlada la situación y se encuentran refrigerando esta nave que verán a mis espaldas, donde en la tarde de ayer se desató un descomunal incendio que afectó a 9 guaguas. Unos vehículos que se encontraban aún esta mañana en el interior de la nave totalmente calcinados. Todo comenzó a primera hora de la tarde, cuando una cortina de humo negro empezó a divisarse desde diferentes puntos de la isla. En el epicentro del incendio, en una cochera de guaguas de Valterra, las llamas devoraban el inmueble. Rápidamente, varias dotaciones de bomberos tuvieron que acudir hasta las instalaciones para sofocar un fuego que, pese a su espectacularidad, fue neutralizado en poco más de 3 horas gracias al buen trabajo de la veintena de bomberos que acudieron al lugar de los hechos. No, estamos acostumbrados, es decir, nosotros son espacios confinados,
Se pone una línea de seguridad, de que uno va detrás del otro, y eso ya está. Después ya con las luces que tenemos, más o menos, y con la visibilidad que teníamos detrás, y siempre tenías un acompañamiento atrás. Esos son protocolos de seguridad que nunca teníamos. Lo más importante es la autoprotección nuestra y después salvar la vida. Por suerte no hubo que lamentar víctimas ni heridos en este incendio, pero sí se ha realizado un balance de los daños materiales ocasionados. En total se quemaron 9 guaguas y 2 furgonetas. Otra de las preocupaciones, como verán en esta imagen aérea, era la proximidad de esta nave con la gasolinera BP de la zona, así como otras naves colindantes. Hicimos una línea de trabajo donde se pusieron una línea por fuera defendiendo a los locales, sobre todo a todos los anexos para que no se propagara, y después hicimos una línea interna directamente atacando al fuego. Gracias a los planes de seguridad modernos existió un elemento muy importante para que no se propagaran las llamas. La nave que albergaba las guaguas se encuentra aproximadamente aquí, a mi derecha, para que ustedes también lo puedan visualizar, y un poco más a la izquierda se encuentra la nave donde se sitúa Chacón. Entre medias, en este portón que verán a mis espaldas, se encuentra un pasillo que sirvió en este caso de cortafuegos. Este elemento, además del trabajo de los bomberos, fue fundamental para controlar las llamas. Ahora será el turno de la Policía Nacional para investigar cuál fue el motivo por el cual se desató uno de los peores incendios de la última década en la isla de Lanzarote. Bueno, pues la verdad es que ha sido un mes horrible para la empresa Lanzarote U de los hermanos Cabrera, porque realmente es una empresa lanzaroteña, lleva más de 60 años trabajando, una empresa familiar que creó su padre, y realmente nunca había tenido en todos estos años, sobre todo incidentes, siempre tiene una empresa de ese tipo, sobre todo porque tiene más de 100 guaguas todos los días, están circulando por las carreteras, y eso pues puede surgir, y más en una isla como Lanzarote, donde ha aumentado el tráfico, donde se le exige llegar a tiempo a las paradas, pues siempre puede haber algún que otro accidente. Pero la verdad es que se le ha acumulado la mala suerte en este mes de febrero, que algunos califican de horrible para esta empresa. Y dentro de todo, insisto, lo mejor es que más allá de los datos, de los daños materiales, es que al menos no ha habido que lamentar ningún herido, ni siquiera leve, lo cual de aquí pues... Es muy importante también, lo resaltaba hoy el jefe del servicio de emergencias, Enrique Espinosa. Lo que tenemos que aprender de todos estos sucesos, hay que sacar conclusiones. Se ha actuado muy rápido, se ha actuado muy bien, de una forma muy efectiva, y desde luego eso, gracias a eso y a otras circunstancias de suerte, pues no ha pasado nada, pero también hay que hacer un balance para reflexionar, porque por ayer la gente pues se congregaba en la zona, sí, y eso dificulta las labores de extinción, es una zona muy concurrida, lo comentábamos antes, en una rotonda muy compleja, donde en Navidad se generan unos atascos tremendos, porque porque están los supermercados al lado, porque se mueve mucho negocio al lado, y la gente se concentraba, querían ver, y eso al final entorpece las labores, e incluso de hecho, es peligroso. De hecho, los bomberos tuvieron dificultades para llegar, ya cuando se acumuló, porque yo en un momento determinado estaba allí en la rotonda de la BP, para entenderlo, y estuvimos como 3 o 4 minutos y los bomberos no podían acceder porque estaba todo atascado. Después esa zona también, o sea, esta es la calle Velacho, sí, pues la paralela hacia allá, digamos, yendo más hacia Costa Teguise, esa es una carretera de subida que está hecha una porquería. También. Está llena exactamente, la de Calor y Café, está hecha una porquería. Hay coches, baches, hay coches a los dos lados. Ahí, por ejemplo, para que pase un coche de emergencia de los bomberos, pues se las puedes ver en un momento determinado si tienes a otro coche por ahí mal aparcado, o lo que sea. Pues vamos a ver, lo interesante también, porque he preguntado, es que el servicio, porque date cuenta que ellos llevan tanto las guaguas turísticas, que eso no es tan problemático, pero llevan todo el transporte interinsular, y hay que decir que no afectó a las guaguas, solo afectó a las guaguas de línea turística, es decir, a las discrecionales, pero no las del servicio regular de pasajeros, es decir, las que van a los pueblos. Esas siguieron funcionando ayer y siguen funcionando hoy con entera normalidad. Ha habido alguna disfunción, creo que en el tema, aunque me dijeron que tampoco, en el escolar, porque también lleva, no todo el escolar, pero ellos llevan una parte del transporte escolar también. Y bueno, en definitiva, que realmente, insisto, que dentro de la gravedad al final ha habido suerte, y
sobre todo porque no se ha corrido, en ningún momento corrieron peligro o finalmente no tuvo peligro las personas. Y en este caso felicitar sin duda a los trabajadores de Lanzarote U, pero también, sobre todo, a los bomberos, a Protección Civil, a la Guardia Civil, a la policía, porque todos fueron allí a echar una mano. Bueno, y hablando también de empresas lanzaroteñas, en este caso familiar también, ayer lo comentábamos con José Juan Cabrera, y es José Juan Cruz Saavedra, estoy yo con Cabrera. Cabrera son estos que estamos viendo, que también son Cabrera, y en este caso Cabrera Medina, que le otorgaban ayer a título póstumo hijo predilecto de tía. Estamos hablando de Mamerto Cabrera, padre, por lo tanto, que murió, creo, si no me equivoco, en el año 2003, y un hombre que nació en la zona del Barranco del Quíquere. Todo el mundo sabe dónde está el Barranco del Quíquere, yendo hacia Puerto Calero desde Puerto del Carmen. Pues nació allí, en una de las casas, y después se trasladó en los años 60, a finales de los 60, se trasladó a la calle Cuba, precisamente en Arrecife. Bueno, yo es que lo conocí también a esa familia, cuando era muy amigo de Mamerto en aquella época, y recuerdo que porque ellos tenían una carpintería, pero por un problema familiar de un accidente, decidió montar en este caso, un autocar. En este caso se llamaba Autos Cabrera Medina, y que empezaron con 4 o 5 coches, me acuerdo yo, porque lo veía allí en el taller que tenían allí, los 4 coches, donde está hoy la calle Cuba, todavía existe esa zona, y ese edificio. Y recuerdo pues cómo íbamos, bueno, yo iba con Mamerto, que era un chinijo Mamerto en aquella época, Mamerto hijo me refiero, y recuerdo estar allí, y de verdad que yo creo que es un premio muy, muy merecido el que se le ha dado. Para mí, tarde, pero bueno, se le ha dado. Sí, yo creo que más que merecido, porque, hombre, es una empresa que es modélica, quiero decir, es una empresa que además que parte de un pequeño negocio y convierte, digamos, una empresa con un éxito económico impresionante que ha trascendido a las islas, una de las empresas más importantes a nivel de Canarias, ¿no? Y en temas de alquiler de coches de las principales, aparte que después tiene lo que es la sección de la venta de coches, ¿no? Sí. Orbecame. Y yo creo que es más que merecido, porque se trata de también un negocio familiar que ha ido creciendo y que ha puesto su granito de arena también en el desarrollo de una isla, porque nos contaba ayer el alcalde que fue en el 66, creo, cuando lo de la carpintería, y a partir de ahí empezaron 68, ya con creo, me dijo, 68, por ahí. Yo creo que era 68, porque yo recuerdo por la edad mía, pero bueno, creo que debe ser. Y crecieron con el crecimiento del turismo, con la llegada ya un hermano suyo de Mamerto, Pepe Cabrera, tenía también tenía una empresa de alquiler de coches, y mucho más grande que la de su hermano, pero después al final esa desapareció, y la de su hermano, la de Mamerto, fue la que progresó. Y luego hay un factor también que yo destacaría, que más allá, obviamente todo el mundo conoce a Cabrera Medina, que es una empresa diligente, operativa, que funciona bien además, que tiene buen trato al cliente, pero hay una parte que es más desconocida, pero yo pondría en valor, que es una empresa con personalidad. Sí. Hay otras empresas más impersonales, en este caso, pues por ejemplo, claramente impulsan un montón de cosas en Lanzarote que luego ellos no quieren tampoco ser los protagonistas hacen de mecenazgo de lucha canaria, que si no fuese seguramente por Cabrera Medina hubiese desaparecido. La vela en sus diferentes modalidades también. Los rallies están obviamente también arropados dentro de tal. El fútbol, el balonmano, de hecho el mejor equipo del San José Obrero femenino se llama el CICAR Lanzarote, el San José Obrero masculino también está. O sea, luego tiene también un trasfondo deportivo, social, cultural que ayuda, en este caso a Lanzarote principalmente. No, y es referente en Canarias, es un referente que saca el nombre de la isla de Lanzarote a pasear por todo el mundo, porque todo el mundo recibe, cuando viene ya mucha gente, ya directamente extranjeros vienen a esa empresa. O sea, y es una empresa que también ha difundido el nombre de César, la imagen corporativa, su logo corporativo es muy visual, porque es obra de César Manrique, y eso contribuye también a difundir la imagen de la isla, junto con una empresa que sobresale por el resto, ¿no? Pues efectivamente, más allá de efectivamente que ha ejercido de mecenazgo, en este caso hay que también reconocer que, además de lo que tú decías, es una empresa cercana, porque, hombre, ya es imposible. Antiguamente el 90% eran trabajadores de Lanzarote,
pero ahora evidentemente ya eso es imposible, pero todavía sigue intentando, como hay otras empresas, Espínola, también la industria rosa y otras empresas familiares, también todo el tema también de en aquel entonces, sobre todo de industria rosa y también, ¿cómo se llama? Y Galería Rosa también, que eran empresas familiares donde trabajaban gente de toda la vida de Lanzarote, que se conocían, hijos de otros hijos que iban renovándose, iban trabajando, y todo esto hace que sea una empresa muy cercana y muy querida, por lo que tú decías, sobre todo también por esa calidad de mecenazgo que ha tenido siempre a la hora de apoyar. Y a nivel internacional, a nivel internacional tiene además ya es una empresa ya de renombre a nivel internacional. Y hay una tercera generación de eso que habla Jorge, porque veíamos en imágenes, pues veíamos a Pedro Cabrera, que sería nieto de Mamerto Cabrera, veíamos a Naira Cabrera también, que es nieta en este caso, entonces bueno, también va a haber una tercera generación que le va a dar continuidad. Pues sí. Bueno, pues aquí felicitar al Ayuntamiento de Tía, a su alcalde por esa propuesta y a todos los concejales de la oposición, del Partido Popular, Coalición Canaria, y también creo que otro partido hay más en Tía. Podemos. Y Podemos, que apoyaron precisamente esa iniciativa del grupo de gobierno consensuada entre todos los portavoces de los grupos políticos que conforman la corporación de Tías. Bueno, creo que se cumplen estos días 4 años, Guillermo, de la guerra de Ucrania, y parece que fue ayer. Cuando llamábamos a gente, me recuerdo desde aquí, pudimos llamar a algunas personas que estaban en Ucrania, incluso también en la Unión Soviética, en Rusia, y en este caso, Guillermo, parece que esto no se va a detener, ¿no? No, continúa abierto el conflicto. Es verdad que mediáticamente ha perdido, bueno, como casi siempre ocurre con estos conflictos bélicos, que a veces perduran hasta décadas en el tiempo, ¿no? También ha ocurrido en Gaza y en Ucrania un poco más lo mismo. De hecho, hoy he escuchado un poco la actualización de los movimientos geopolíticos en la radio esta misma mañana, ¿no? Con motivo de este 4º aniversario y bueno, también ahí estamos viendo imágenes del documental que hicimos aquí en Lancelo Medios sobre el testimonio de los canarios que nos contaban en primera persona, diferentes canarios que estuvieron allí, ¿no? Que estaban en la guerra justo en el momento en el que empezaron a sonar las alarmas, ¿no? Y tenemos el testimonio de diferentes protagonistas de Gran Canaria, de Tenerife, de aquí de Lanzarote también, y bueno, nos acercaron ese testimonio en una fecha señalada. En este caso hicimos el documental un año después y ahora se cumple ya ese 4º aniversario de un conflicto que sigue abierto. Y sigue abierto y parece, Carlos, que no tiene pinta, porque está negociando, pero esa solución parece que nunca llega, ¿no? Nunca llega por la ambición de Putin, por las circunstancias de no llegar a un acuerdo por parte de Estados Unidos con Europa, que también ha influido mucho, porque si Estados Unidos hubiera estado en la línea que mantuvo el anterior presidente, pues otro gallo no se hubiera cantado. Y desde luego es un conflicto muy, muy peligroso porque nos afecta a los europeos. Es una guerra que tenemos en Europa, no es una guerra que esté en el sudeste asiático ni una guerra que esté en Oriente Medio, sino que está directamente en suelo europeo, muy cerca de países muy problemáticos como es Polonia, donde Rusia siempre ha tenido intereses, y una guerra que es el conflicto más largo desde la Segunda Guerra Mundial, creo que son 60 y pico mil soldados ucranianos muertos, se ha desplazado más de 5 millones de personas, que afecta también al petróleo y al gas en Europa y al abastecimiento, por tanto, de los países, y produce muchas fluctuaciones en los precios, y todo eso luego nos pasa la factura a todos, y por lo tanto es un conflicto. Ahí empezó la gran inflación. Exactamente, entonces es un conflicto Europa. Que tenemos en casa, lo estamos viviendo en casa, no nos ponemos de acuerdo los europeos, lo cual también pone de manifiesto que no somos capaces, ni siquiera los propios socios, de ponernos de acuerdo. Pues va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con Rusia, donde Rusia cada vez está pujando más, y también eso nos tiene que hacer pensar que nos tenemos que armar mejor. Estados Unidos ya se ha retirado de Europa, prácticamente ha retirado su apoyo a Europa y está a otra cosa, está a defenderse ellos y a olvidarse de Europa, y por lo tanto todo eso nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer mejorar y tomar soluciones, porque no es ninguna tontería lo que tenemos. Hay una cosa que es importante, que es que no ha cambiado la ansia
de anexión de Rusia. Es lo que yo quería decir. Rusia quiere seguir quedándose con la zona del Donbass, esta famosa, que es la que le abre al mar y todo eso, la que tiene las mayores porque no es una invasión al uso, es decir, cuando por ejemplo Estados Unidos invadió Irak, sí. pero después se fue, pero exacto, aquí no se lo apoderan, claro, pero aquí se quieran apoderar de un terreno que no son de ellos, por lo menos ellos creen. Anexionar terreno, y sobre todo son zonas que, bueno, que tienen parte prorrusa, que hablan incluso en ruso, etc., pero sobre todo son muy estratégicas, eso por un lado. Después la mediación de Estados Unidos, que al final no ha servido para nada, porque al principio el tirón de oreja que le echó a Zelensky, que todos lo vimos ahí en la Casa Blanca, después parece que sí que estaba con Zelensky, ahora no, que está con Putin, después quería que el acuerdo era que las empresas estadounidenses pudiesen explotar las famosas tierras raras y todo esto, con lo cual estamos en el mismo punto de partida prácticamente. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Hoy tuvieron en las voces de la mañana Guillermo, y también estaba, creo que Valentín siempre está. Avionés siempre está. Si tú dices que estoy, no te vas a equivocar. No, hoy hablaron con Miguel Ángel Rodríguez, que es el director, en este caso, de turismo del gobierno de Canarias, director general, y comentaba que se ha sacado una nueva legislación, no sé si está aprobada ya. No. Se va a aprobar. Se va a aprobar sobre el uso, la regularización del uso, digamos, de las caravanas y de la autocaravana. Sí, bueno, la verdad que es un tema, lo hablamos antes fuera de cámaras y yo creo que es verdad. Es importante que cuando un sector, el que sea, ya pasó con el alquiler vacacional, cuando crece, de alguna manera hay que regularlo y darle forma. En este caso habló de las diferentes modalidades que hay de camping. Están las autocaravanas, que son esas que estamos viendo, luego están ahora muy de moda pues las furgonetas camper, que tienen cama dentro, tienen cocina. Y hablaba de las singularidades. Que por eso, porque para aclarar, ustedes que estuvieron, ¿dónde se puede acampar con cualquier autocaravana en cualquier lugar? No. Por ejemplo, por ejemplo, ahí en Papagayo sí se podría, porque pero en una zona ya está preparada para ir, diseñada para ello. Pero donde no esté preparada, cuando tú, por ejemplo, ves una furgoneta en Famara aparcada y con el toldo típico y ahí gente eso no puede. Eso no se puede hacer. Bueno, no puedes pernoctar. No, puedes pernoctar, puedes dormir. Siempre y cuando esté la furgoneta cerrada y no haya nada que invada un espacio que no le compete a la furgoneta. Es decir, que tengas un toldo, un tendal. Un coche, incluso habló hasta que no podías tener una ventana abatible, no la podías tener abierta, solo hacia arriba. Entonces, bueno, tiene una serie de particularidades que hoy en día yo creo que hay muchas dudas y hay mucha gente, por ejemplo, en Famara principalmente, también en La Garita, en Arrieta, se ve mucha gente que va en verano, aparca el coche. Entonces, una furgoneta para ¿eso ya no podrían hacerlo, entonces? No, tendría que estar aparcada en un espacio como tú aparcas tu coche, en un espacio, un aparcamiento habilitado. ¿Pero podía pernoctar? Pernoctar sí, porque yo le puse, por ejemplo, el ejemplo de yo tengo una autocaravana o una Volkswagen de esta camperizada. Y yo aparco en la carretera y en Famara, donde aparca el resto de coches. Yo puedo ahí pernoctar. Pero incluso puedo yo, si no tengo sillas ni nada abierto, yo puedo pasar la noche ahí, puedo freírme unas papas fritas con huevo y darme... Sí, puedo estar, entonces claro, pero también le corresponde a los ayuntamientos, porque después solo puedes tener un periodo determinado, a lo mejor puedes estar solo 48 horas, pero regular después zona de acampada y zona de pernoctación corresponderá a los propios ayuntamientos. Lo que está claro es que zonas de camping no va a haber, o de acampada no va a haber. Tú no puedes ni siquiera lo que decís, en una zona de espacio protegido, natural protegido, eso no se puede hacer. Claro, partiendo de la base de que en Famara, lo que dice Carlos. Tú estás en una Famara playa... es protegida. Bueno, o en las zonas en Famara, por ejemplo, todo Famara, Caleta de Caballo, que ahí hay mucha afición, Caleta de Caballo, Caleta, la siguiente que no recuerdo ahora, Caleta de Caballo. No, esta Caleta de Caballo después está La Santa. Bueno, pues hay otra anterior. Bueno, en toda esa zona hay afición y ha habido polémica porque la gente aparca ahí. Tú no puedes, aunque estés cerrado, aunque estés como estabais explicándolo, en un espacio natural protegido no se puede hacer. Porque realmente no es... pero, por ejemplo, si tú aparcases la furgoneta, para entendernos, en Arrecife, en una zona donde está habilitada una calle, podrías pernoctar. En la zona de aparcamiento, sí. El problema que existe... Hombre, siempre que no evacúes agua... Claro, efectivamente. El problema que existe es que yo creo que la base ya no es tanto el pernoctar o no pernoctar. Por ejemplo, es que a nivel municipal, que ahí... Es que ya Miguel Ángel Rodríguez lo que decía, dice, bueno, esta cosa de cada ayuntamiento es saber, por ejemplo, dónde puede estacionar o no. Es decir, en Famara, yo creo que todos los coches que se ven habitualmente en la parte lateral de la carretera que une con los noruegos, es que yo creo que, bueno, de hecho se multó, están indebidamente aparcados, ahí no se podría aparcar. Vamos a oír, Presidenta, a Miguel Ángel, que lo entrevistaron ustedes en la radio, vamos a oír los dos audios de lo más importante que dijo.
pone orden, se pone seguridad jurídica y lo más importante, hay un periodo transitorio de un máximo de 5 años, se terminará lo que se denomina la acampada libre, por usar un término políticamente muy correcto, que es lo que ha sucedido hasta ahora, es decir, la dispersión de esa actividad a lo largo del territorio, que no supere o amplíe su perímetro mediante la transformación o despliegue de elementos de aquella que se sustente sobre sus ruedas sin usar calzos y no vierta sustancias ni residuos a la vía. Es decir, proyectarte al exterior sin sacar toldos y nada, podrías llegar a más. Si la ventana es de estas abatibles que se abre hacia el exterior, no la que sube y baja como cualquier coche, no puedes ni siquiera abrir esa ventana. Bueno, pues en Lanzarote lo cierto es que en los últimos 5 años dicen que ha aumentado más de 200 o 300 caravanas, lo cual quiere decir que es un problema que se está generando no solo en Lanzarote, es en todas las islas, y por eso el problema no es que se estacionen, el problema es que tú accedes, y entonces accedes a un espacio natural protegido y estás accediendo por unos caminos que si no se deben meter los buggies, ¿cómo te vas a meter tú con una caravana? Es lo mismo, ¿no? Digo yo, o sea, eso está prohibidísimo, pero se hace. Se hace y con una impunidad absoluta. Bueno. Entonces, a mí me parece bien que la gente use las caravanas, pero también es cierto que falta legislación. O sea, el político se tiene que poner las pilas y tiene que hacer cada ayuntamiento hacer un plan, hacer una ordenanza concreta y sobre todo coordinarse con el Cabildo para hacer espacios, porque en la isla no hay espacios. Ahora lo que se y el Cabildo de Lanzarote se tendría que poner las pilas en habilitar espacios. Yo eché de menos porque ahora se está promocionando en Canarias, que ya en la península ha existido, que son gente que se dedica simplemente, compra un terreno que se puede y se puede aparcar allí. Puedes pernoctar, puedes cambiar el agua, pero tiene que tener unos servicios. Es como una especie de para entendernos, de un plan urbano para aparcar caravanas y coches en general. Y luego otra cosa que siempre le pregunto yo, creo que el parking de no Papagayo tiene que estar en la playa, puede estar en el interior. El camping de Papagayo no está abierto todo el año. No. Está abierto está en Semana Santa. Digo yo, si hay una alta demanda, porque hay demanda en Lanzarote, ¿por qué, por ejemplo, no lo abres todo el año? Me pregunto yo. Tienes un espacio habilitado, un espacio que tienes baño. Porque cuesta un dinero. Cuesta un dinero de mantenimiento, hay que tener gasoil, hay que tener servicios. Tiene que tener segurita. Claro. Tienes que tener un motor eléctrico que siempre tiene gasoil. Luego está el tema del agua. Pero sí que es cierto que los ayuntamientos y el Cabildo deberían habilitar zonas. O sea, si hay demanda, tienen que crear la oferta, tienen que crear los servicios necesarios. Entonces, si hay demanda, tú lo que no puedes hacer es prohibir, ¿no? Pues ahora prohibimos y cortas el grifo. Pero no, yo es verdad que habilita. Tengo una duda, porque yo conozco a muchos campistas y sé que son gente muy correcta, que además por supuesto, limpian, como todo en esta vida. Conozco la mayor parte, son así. Pero es verdad que cuando somos muchos hay que regular, porque si no es imposible. Yo siempre he dicho que no puede ser que tú vayas a una playa y esté todo ocupada la primera fila de la playa de caravanas, porque eso no es, y han pernoctado, llevan allí a lo mejor algunos hasta 3, 4 días. Mira, después hay una necesidad que yo creo que también hay que regularla. Quiero decir, yo conozco a gente de Fuerteventura que vienen en una de estas camperizadas y lo que quieren es, por ejemplo, pasar la noche en un sitio, estar aparcado, pasar la noche, porque después hay servicios, hay gasolineras, la de Taiche, por ejemplo, tú puedes echar las aguas sucias ahí para cargar. Digamos que es un punto para los caravanistas. Entonces, esa gente lo que hace es, viene, aparca por la noche, pues yo qué sé, aquí, igual que aparcas tu coche, ahí te quedas a dormir, por la mañana te vas a dar un baño a Famara, por eso es tan importante habilitar, aprobar los planes insulares, y por eso son tan importantes los planes generales, para recoger este tipo de infraestructuras que ahora mismo no están reguladas, están en un vacío legal, con un vacío legal que hay que regular, igual que hay que regular los buggies. Son actividades que generan negocio, que generan y que hay demanda, y no hay que prohibirlo, hay que hay que regularlo, ni fomentarlo, pero facilitarlo y regularlo. Bueno, por cierto, que recientemente detenía a Guillermo en los Mármoles, en el puerto de los Mármoles, creo que una especie de furgoneta, que iban con nada más y nada menos que una tonelada o casi una tonelada de hachís. Sí, en el puerto de los Mármoles, en este caso, Jorge, y bueno, yo creo que la verdad que en los últimos años, bueno, ustedes que tienen más... Y era una inspección rutinaria, ¿eh? Sí, no era detrás que estaban investigando. Yo estaba un poco leyendo la nota de prensa y me dio la sensación de que no era una gran operación, sino que casi prácticamente la encontraron ahí de soslayo, ¿no? Y estamos hablando de 1 kilo de cocaína y la verdad que... ¿Y que iba en un furgón? Las últimas, sí, tenemos esas imágenes de la policía, iría... Cocaína no, era hachís. No, era hachís.
Era hachís. Sí, pero la verdad que no sé. 988 kilos. Sí, casi una tonelada. A mí me parece que en los últimos años, entre la operación Sombra Negra, que se incautaron 5.000 kilos de cocaína más, el hachís que es más, entre comillas, habitual, la verdad que Canarias se ha situado como un enclave internacional para entrar. Sí, porque yo no creo que todo eso sea para consumo interno. Yo creo que es que es un acceso importantísimo, es una de las puertas de entrada de la droga de América, pero para y de sacarlo abajo después. y de Marruecos más importantes de España. Viene a Canarias y de Canarias la intentan distribuir a la península. Esto no es una operación, como tú dices, no ha sido una operación, ni tampoco ha sido un chivatazo, que la mayoría de las veces son entre chivatazos es lo que te iba a decir. y operaciones que llevan mucho tiempo, que no son de un día para otro, sino que llevan mucha investigación. Y esto ha sido pues un control rutinario portuario, porque aquí entra mucha droga en veleros, o sea, eso lo sabe todo el mundo. Entran veleros y luego ya se intenta distribuir, y en una de estas pues les han trincado. Hombre, está bien porque es una llamada de atención. Pues claro, lo de este tipo, ¿quién va a pensar que puedes llevar en la furgoneta casi una tonelada de hachís para ir a Gran Canaria? Y después en Gran Canaria, ¿qué hace? ¿O la tienes que pasar también por cómo la pasa? Porque, o con iba a Gran Canaria. Iba a Gran Canaria. Yo creía que venía de Lanzarote iba a a Gran Gran Canaria. Canaria. Entonces, claro, en Gran Canaria... Es un velero que ha entrado y va a llevarla a Gran Canaria. Tienes que, Luego en Gran Canaria se las arreglarán las redes para... Hombre, no, Gran Canaria una tonelada Claro. sí se distribuye. Sí se distribuye. Allí sí, porque, hombre, tampoco... Y va a otras partes de Canarias también. Es y de una tonelada Europa. de hachís que es llamativo, pero especialmente, por ejemplo, la cocaína, la última operación se saldó con 5.600 kilos de cocaína. Sí, pero eso ya son grandes operaciones. Está la agencia tributaria de por medio. La DEA, incluso americana. Incluso la DEA americana, sí. Bueno, el otro día comentábamos y teníamos aquí a un ciudadano cubano residente en Lanzarote ya hace muchos años, pero es que la situación por día se recrudece, la situación sobre todo de miles de familias en Cuba, donde ya la basura reina por sus calles y realmente se está atravesando una situación alarmante. Precisamente lo que estamos viendo es el presidente de la asociación Tocoroco, que es una asociación cultural, donde un poco muestran su solidaridad, en este caso con el pueblo cubano, con sus compatriotas, que realmente lo están pasando mal y exigen al gobierno de Cuba de que haga cambios para mejorar la vida de esas personas. Pero yo creo que solo con hacer cambios para mejorar la vida de esas personas, yo entiendo a los cubanos porque ellos tienen familiares allí y tienen miedo que puedan tomarse repercusiones, me refiero para ser mucho más explícito y decir que efectivamente que eso no aguanta más. De hecho, hoy hay un artículo en ABC que habla precisamente del colapso al que ha llegado y la estrategia que tiene Trump, en este caso el gobierno norteamericano, de asfixiarlos con el petróleo, ya si no reciben petróleo. Pero claro, no ponerlo como malo, porque parece que los malos es Trump. Aquí es que no existe la asfixia, porque como bien reconocen ellos, ahí ya se vivía mal. Es que son anacronismos, es que Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, son anacronismos de la historia. O sea, son etapas de la historia de marxismo y comunismo que se debieron haber acabado con la Segunda Guerra Mundial y que permanecen ahí enquistadas y que generan un mal en toda América Latina, porque además crean conexiones, porque Maduro tenía conexiones con sus amigos los chinos, sus amigos los rusos, sus amigos que luego el otro bloque podrán decir, el otro también tenía sus conexiones, pero bueno, pero es que siempre los malos parece que son los que los americanos y tal. Al final es un anacronismo de la historia. El comunismo y las dictaduras comunistas son un anacronismo. Lo que quiero decir que Estados Unidos, que está asfixiando más todavía, pero que el problema que tiene Cuba no es por Estados Unidos, el problema que tiene Cuba es por su propio, porque es una dictadura por su propio régimen. Y genera pobreza y genera miseria. Y miseria. Y lo que quieren es asfixiarlo para que cambie. Yo creo que hay una parte del pueblo cubano... Fíjate cómo era Cuba en el año 59 antes del golpe de Estado No, y sobre todo me refiero que lo que quieren es provocar el cambio, lo que quieren es provocar, lo que sí lo quieren hacer, y eso me parece acertado, si es verdad. Sin intervenir activamente, y como están haciendo en Venezuela, pues se llevan a un tío detenido y que ellos se arreglen. Bueno, ahí no tienen que detener a nadie porque ahí nadie está reclamado por la justicia norteamericana, me refiero de los mandatarios. No, me estaba refiriendo a Venezuela. Sí, Venezuela sí. No, pero en Cuba no podrán hacer eso mismo. No pueden lo que están haciendo es que el propio régimen se descomponga y que desde dentro pues se cree un movimiento para que genere una democracia y un sistema de libertades. Bueno, vamos a hablar de sanidad, que ya ni en Cuba,
que era lo único que funcionaba medianamente bien, tampoco funciona. Vuelve St. Patrick's Festival. No te pierdas este domingo 15 de marzo, carrera de caballos y deportes en la playa de Los Pocillos. Lunes 16, hermanamiento cultural y actuaciones. Y martes 17, lo mejor del día de San Patricio, con desfile de coches clásicos, motos y más sorpresas. Consulta la programación en sanpatrickportodelcarmen.com. Coorganiza Ayuntamiento de Tías. Colaboran Cabildo de Lanzarote, Centros Turísticos, Turismo Lanzarote y Gobierno de Canarias. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues lo prometido, vamos a hablar de sanidad, en este caso en la isla de Lanzarote, y vamos a hablar con el gerente del Servicio Canario de Salud en la isla de Lanzarote para que lo entienda el que lleva todo el tema, lo que es el Hospital General y todos los demás centros de salud y también el Hospital Insular de Lanzarote. Don Pablo Ejía, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, don Pablo, le hemos llamado sobre todo porque queríamos hacer, y estamos llamando a gente, a hacer balance un poco a cada representante de los sectores diferentes de Lanzarote, en este caso de la sanidad, un balance del año 2025. Usted, posiblemente, por lo que yo le hemos entrevistado, usted habla que se ha conseguido muchas mejoras, sobre todo mejoras en los servicios externos, en este caso me refiero también a las consultas externas, que se ha aumentado el número de especialistas, pero la percepción muchas veces de cómo la isla sigue creciendo, parece que esas mejoras no terminan de cuajar en la opinión de la opinión pública, vamos. Bueno, yo creo que es importante para esta tertulia ponernos en contexto. Partimos de una situación bastante desfavorable en la sanidad cuando llegamos en septiembre del 23 y todavía nos queda mucho que mejorar. Esa es una premisa que tenemos que tener en mente, porque a veces cuando hablamos de que se ha mejorado, pues igual la gente tiene la percepción ya, pero yo no creo que se ha mejorado. Entonces yo reconozco siempre que las necesidades en sanidad son ilimitadas y que todavía nosotros partíamos de una situación muy desfavorable. Dicho esto, este es el tercer año consecutivo que los indicadores demuestran, no es mi opinión, es objetivo, que seguimos mejorando. ¿En qué hemos mejorado? Pues es el tercer año consecutivo que a 31 de diciembre crecemos en el personal que tenemos contratado. A 31 de diciembre del año 25 acabamos con 3.534 personas contratadas, más de 3.500 personas contratadas. Esos son 365 más que al acabar el 22. Ese aumento de personal ocurre en todas las categorías, especialmente en la categoría que teníamos mayores problemas en la isla, que era en la de médicos especialistas. Y concretamente entre el 31 de diciembre del 22 y el 31 de diciembre del 25 tenemos 95 médicos más. 95 médicos más. Estamos rozando los 600. O sea, son datos irrefutables. No sé si se acuerda, Jorge, la primera vez que me entrevistó en septiembre del 23, uno de los mayores problemas que teníamos era el acceso al mercado de los médicos, la dificultad para que llegaran a esta isla. Casi 3 años después, podemos decir que tenemos casi 100 médicos más. Ya el anterior gerente, Pablo, por decirte algo, el anterior gerente ya lo decía y lo detectaba, era la dificultad. Dice, mire, es que tenemos posibilidades de poder contratar, pero no hay médicos. Por suerte se han podido conseguir. Eso es, entonces, bueno, tenemos 29 especialidades asistenciales, 26 nuestras, 3 del Negrín. No te voy a relatar todas las contrataciones, dónde están esos 100 facultativos, tanto en atención primaria como en urgencias, como en todas las especialidades. Pero hay especialidades que sí me gustaría destacar, porque hay algunas que se han sufrido atasco, por ejemplo, dermatología, por ejemplo. Bueno, dermatología sufrió un gran atasco porque de 4 pasamos a 2 dermatólogos y ahora mismo tenemos 6 médicos en el servicio de dermatología, y dermatología ha sufrido una mejoría en el año 25 muy marcada y parece que en el año 26 va a continuar, porque pasar de 2 a 6 dermatólogos, toda lista de espera va a desaparecer. Esa es una realidad. Si mantenemos ese número de especialistas, vamos a terminar con la lista de espera, en concreto en esa especialidad que estaba atascada. Esta contratación de médicos y de enfermeras y otras categorías lo que ha supuesto es un aumento del número de consultas, del número de cirugías y del número de pruebas complementarias. Cuando miramos solo el año pasado, los aumentos están entre el 10 y el 18%, pero cuando acumulamos los 3 años,
vemos que el aumento, pues por un ejemplo, en consultas médicas de 189.000 a 237.000. Esos son casi 50.000 consultas más que se hacen en un año. Eso tiene una repercusión. Nosotros tenemos muchas especialidades sin demora, porque al final, cuando hablamos, si se dan cuenta, hablamos siempre de las mismas especialidades, pero son 29. Y para ser justos con los servicios que vienen funcionando muy bien desde hace muchos años, como son nefrología, medicina interna, hematología, especialidades críticas, que nunca han tenido retraso. Pero es que ahí hemos añadido ahora a cardiología, oftalmología, alergología, neumología, endocrino. Todas las especialidades están mejorando continuamente, a pesar de ese dato que es real, que igual en estos 3 años han venido 15.000 personas a la isla. A pesar de eso, nosotros recibimos las demoras semanalmente y las demoras siguen mejorando en la práctica totalidad de las especialidades. Hay una cosa que bueno, lo hablábamos también el otro día en la radio, que es que no es lo mismo un hospital que otro. Quiero decir, por ejemplo, está el Hospital de la Candelaria en Tenerife, que tiene unos problemas enormes en tema de urgencia, la gente se queja mucho. En cambio, el otro día veíamos los datos de precisamente la lista de espera de especialidades en el Hospital José Molina Rosa, y eran unos datos magníficos, ¿no? Magníficos en el sentido de que, por ejemplo, aquellos que tienen siempre tenían más lista de espera, que es, por ejemplo, traumatología, ¿no? Esas habían disminuido considerablemente. Y después, que era la pregunta que le quiero hacer, simplemente en eso la oposición dice que esto es que hacen trampa. No, porque claro, la oposición siempre te dice que se maquillan las listas de espera, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, la forma de elaborar el dato y el indicador sanitario es la misma desde hace 30 años y viene regulada por el Ministerio. Es decir, el dato lo realizan los técnicos y se traslada al Ministerio y se realiza de la misma manera. Es lo que nos sirve, lo que es un indicador sanitario, es un dato objetivo que siempre se calcula de la misma manera y nos sirve para comparar. Cuando nosotros tenemos una demora media quirúrgica de 74 días, ese es el dato principal por el que se comparan las autonomías y se comparan los hospitales. Y de los 5 hospitales grandes de Canarias, porque a nosotros ya nos gusta meternos con los 4 grandes, ¿no? Nosotros tenemos ya una actividad, por ejemplo, quirúrgica de más de 13.000 intervenciones. Fuerteventura está muy lejos nuestro y nosotros estamos acercándonos al Negrín. Entonces nos gusta ponernos entre los 5 grandes. De los 5 grandes, la demora quirúrgica es la mejor, es la de Lanzarote. Y esa es una realidad, es un dato objetivo que se mide igual ahora que hace 4 años, que hace 10. Ya. Y con las especialidades me llamó la atención porque había algunas que sí que habían aumentado considerablemente y creo que están relacionadas con que hay nuevos servicios. Por ejemplo, lo de los cateterismos, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Cardiología. Bueno, sí. Ahí el dato es un corte transversal en un día concreto que tiene muchos matices. Lo importante es ver la actividad, porque viendo la actividad estamos viendo si estamos viendo más pacientes o menos pacientes. Y en ese sentido no solo hemos aumentado en consultas y en cirugía. Muchas veces está el comentario de se ha recuperado la actividad de la prepandemia. Para nada. En prepandemia se operaban en el hospital en el año 19, que estábamos a tope. Recuerden cómo estaba la isla antes del estallido que fue en marzo del 20. Se operaban 6.900 personas en un año. En el año 19, y este año hemos rebasado los 13.000. Casi el doble. Los cirujanos, todas las especialidades quirúrgicas están trabajando mañana, tarde y sábados, y doble jornada. Entonces, realmente y en pruebas complementarias, cateterismos, pruebas de ecocardio, de digestivo, endoscopias, todas las de radiología, hemos aumentado un 36% en estos 3 años. Ahora mismo tenemos 14 radiólogos, es decir, todo esto que efectivamente, usted, Jorge, dice que la población... Lo digo porque muchas veces la han escuchado a ustedes, después me dice, hombre, Jorge, es que el gerente habrá mejorado las cosas, y yo no lo dudo, dice, pero yo llevo 2 años pidiendo que me vea el urólogo, por ejemplo, para una simple prueba de próstata, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos, como les dije antes, 29 especialidades asistenciales y donde tenemos el mayor retraso es en traumatología y en urología. Pero son 29 especialidades asistenciales. Claro. Efectivamente, yo me encuentro, porque como ustedes saben, yo tengo miles de pacientes en esta isla y de familiares. He estado trabajando muchos años asistencial y yo me encuentro mucha gente por la calle y conocidos
Y efectivamente, en esas dos especialidades tenemos que mejorar mucho todavía y estamos camino de ello y estamos poniendo las medidas para ello. Solo el año pasado han llegado 3 traumatólogos nuevos y hay un nuevo médico en urología. Es decir, estamos continuamente implementando medidas para mejorar, pero también me para la gente y me dice, oye, ¿cómo va alergias? Qué maravilla, ¿cómo me están llamando? ¿Cómo va cardiología? ¿Cómo va oftalmología? ¿Cómo va endocrino ahora? ¿Cómo va neumología? Todas las especialidades que hemos reforzado, eso se ve y son hechos, digamos, medibles. ¿Por qué en esta instrumentalización política de la sanidad a la que estamos asistiendo últimamente no se habla ni de número de consultas, ni de número de cirugías, ni de número de profesionales, ni de gasto en personal? ¿Ustedes escuchan algún debate de eso? No, porque son datos irrefutables, porque son datos que se pueden comprobar. Uno va a las memorias de los hospitales y ve la actividad que se está realizando, el número de profesionales contratados. No es que yo lo diga, es que están ahí y son, de alguna manera, auditables. Entonces, hombre, yo creo que ya con la perspectiva que llevamos de 23, 24 y 25, la mejoría es evidente. No esperábamos poder contratar los profesionales que se han contratado, pero ustedes saben que nosotros somos muy exigentes y de que no nos conformamos con esto y que vamos a seguir trabajando en la mejora. Sí, Carlos. Yo creo que los datos hablan por sí solos, pero sí que es cierto lo que comentaba Jorge, que hay servicios que no acaban de arrancar. O sea, urología es uno de ellos, pero también, por ejemplo, en urgencias lo que no es normal es que vayas a urgencias y te pegues 8 horas esperando en urgencias porque te has roto una pierna, porque te has caído, porque tienes unas anginas, porque tienes un... son servicios que están muy colapsados. Es verdad que hay mucha demanda en la isla, viene mucha gente de fuera, pero son cosas que hay que ir todavía retocando y hay que ir todavía mejorando, a pesar de que los datos pues sean extraordinarios, ¿no? En el dato de urgencia, algo relevante que ha ocurrido en esta isla y no ha ocurrido en ninguna otra gerencia es que tanto las urgencias extrahospitalarias como las hospitalarias este año han bajado por primera vez en muchos años. Una explicación es que como estamos atendiendo más en consulta y más en atención primaria, porque atención primaria también hay que poner en valor, tenemos la mejor atención primaria, y esto lo digo con orgullo, de todo Canarias. No es que lo diga yo, es que cuando vamos a las evaluaciones en los servicios centrales, como usuario doy fe, lo repiten continuamente, la atención primaria de Lanzarote siempre queda primera en todos los indicadores. Pues este año la actividad en consulta, a pesar de contar con los mismos facultativos, ha aumentado un 6%, con cambios en la forma de gestionar. La actividad en enfermería, atención primaria, ha tenido un desarrollo tremendo y ha aumentado un 16%. Y todo eso repercute en que los servicios de urgencias vayan menos personas. Pero efectivamente hay que diferenciar en cuándo te estás más o menos tiempo en urgencias, porque en función del problema que llevas, la atención es más rápida o es más lenta. Pero la atención, no hay que olvidarse nunca, es inmediata. Al llegar se te toman las constantes, la temperatura, la frecuencia cardíaca. 6 horas tranquilamente hasta que te atienden y te vas algunos a casa, días seguro. Sí, que eso lo doy fe de ello también. El tema es hasta que te resuelven tu problema, pues si te piden una radiografía o te piden una analítica y dependiendo un poco de la urgencia, pero no nos olvidemos que un servicio de urgencias está para lo que está, para las urgencias, y entonces se prioriza, ¿no? Pero efectivamente vamos a seguir mejorando, hemos contratado personal y contrataremos todo lo que sea necesario y cambiaremos los circuitos para que la atención sea mejor, desde luego. Pablo, eso la otra vez cuando estuviste, que se me olvidó preguntarte, porque ya me lo habían dicho, si una persona puede acudir a su médico de cabecera en atención primaria sin pedir cita, es decir, se encuentra mal y va, y no que aunque tenga que esperar 1 hora o 2 horas, ¿eso puede hacerlo? No, porque no se puede. La agenda tiene que ser siempre con cita previa. Tiene que ser con cita. Bueno, como todo, pues efectivamente siempre el médico, hay pacientes que se acercan a la puerta y los ven, pero efectivamente en atención primaria tienes que ir con cita, que a veces pues te acercas al mostrador y hay citas igual no inmediatas, pero por la tarde o al día siguiente o en un rato, ¿no? Y si no, pues tienes que ir al servicio de urgencia. Para eso estaría en la urgencia del centro de salud. No, por eso está en la urgencia, pero hay gente, porque yo alguna vez que he ido a mi médico de cabecera, a lo mejor porque tengo que ir a buscar algo y aprovecho, y si veo que no hay nadie, pues le toco y me atienden. Claro. pero eso no se debe hacer. No se debe hacer, pero vamos, pues si estás malo y para no ir a la urgencia, si te lo resuelve él, pues mejor. Señoría, antes mencionaba usted la instrumentalización política que se hace de la
la sanidad, ¿no? Y yo le quería preguntar por un tema que ha sido instrumentalizado políticamente por la posición de esta isla, que es el tema del servicio de geriatría y el cambio de los pacientes del hospital insular al que llamamos hospitalito, ¿no? A mí me gustaría preguntarle qué podría decir usted ante esas críticas que se hacen por parte de la oposición, diciendo que no, que esto lo que pretende solo es acabar con el servicio de geriatría y al mismo tiempo el plan director, que va a ser el que defina qué se hace con el hospital insular. ¿Qué nos puede decir de eso? Vale, si me permite, antes de contestar a lo que determinadas, pues diría, personas quieren que hablemos hoy, que vamos a hablar de ello, yo les voy a responder técnicamente. Fíjese como, por ejemplo, 3 noticias, una sale mañana, pero hay 2 noticias muy importantes en relación a nuestra gerencia en nuestro hospital que han salido la semana pasada y la anterior y sobre la que no me han preguntado. El servicio de otorrino hace 2 semanas, con la ayuda del jefe de servicio del Negrín, implantó un implante auditivo de última generación, OSIA 300, el último modelo posible en el Hospital Molina Rosa con éxito para la paciente. Esto antes se hacía en el Negrín, al igual que la cirugía de la parótida, del seno frontal o de la glándula lacrimal. Eran cirugías que el servicio de otorrino, por tener una serie de limitaciones técnicas y de profesionales, cuando teníamos 2 otorrinos lo enviaba al Negrín. Ya tenemos 6, el año pasado trajimos una 6ª otorrino. Y todas estas cirugías las están haciendo profesionales que vienen ya formados y preparados para estas técnicas, y en el caso del implante lo hizo el doctor Benítez, que es un gran colaborador del doctor Martel, y desde aquí mi reconocimiento a ambos, porque a pesar de la edad que tienen, siguen con una ilusión tremenda en desarrollar, y eso es de lo que tenemos que hablar, de que el hospital siga avanzando. Porque el doctor Benítez todavía colabora con el hospital. El doctor Benítez no el que vive en la isla, sino su hermano, que es el jefe del Negrín. Vale. Entonces él viene y viene y hace estas cirugías con el equipo. Y la semana pasada salió la noticia de que se ha acreditado la formación de especialistas en cirugía en nuestro hospital. Es verdad. No es fácil que el ministerio te acredite, y el año que viene empezaremos a formar cirujanos. Tenemos 14 cirujanos, y para que el ministerio te acredite tú tienes que tener recursos humanos, docencia, asistencia. Cumplimos todos los requisitos, se ha enviado, se ha solicitado por segunda vez, y el servicio de cirugía con 14 cirujanos, el robot Da Vinci, es un cambio el que está transformándose este hospital, con la hemodinámica, con el búnker de radioterapia, pero con estas cosas. Y mañana saldrá la noticia que el servicio de neumología ha implementado una nueva técnica con una inversión de casi 400.000 euros, que es la ecobroncoscopia, que antiguamente o anteriormente esos pacientes había que mandarlos al Negrín o hacer cirugía en la biopsia, y con esta técnica se va a poder de alguna manera evitar esa cirugía y hacer las biopsias guiadas a través del bronquio. Todos estos avances que están ocurriendo y que tenemos ahora mismo un hospital que está despegando ya a un nivel, porque no solo vamos a formar cirujanos, hemos pedido anestesistas, que está pendiente de la resolución, formamos especialistas en medicina interna, en traumatología, en pediatría, en familia y en geriatría. 5 especialidades y vamos a ir a por la 6ª. Es que este hospital y sus profesionales, fundamentalmente, son ellos los que están empujando las diferentes especialidades o otras categorías. En enfermería hemos implementado mucha consulta especializada de enfermería, hemos incrementado un 60% esas consultas especializadas de enfermería en el área de consultas. Todo eso está ocurriendo. Y todo eso, pues si no vengo yo a contárselo, pues... Pero mira, la pregunta le ha venido bien, señor Eguía, para que usted nos recuerde cuáles son las buenas noticias. Lo que pasa es que en el periodismo sabe que good news, no news. O sea, las noticias buenas bueno, no pero ustedes también pueden hacer... No, la hemos hablado también en la radio. Si nosotros tenemos un propósito que es la mejora de la sanidad, ustedes también pueden de alguna manera reconocerlo y de alguna manera darle valor a esas noticias que luego cuando ves en las redes sociales cómo la gente verdaderamente aprecia ese implante auditivo que se ha puesto por primera vez, o ahora tienes que ver los residentes de las especialidades, lo contentos que están en Lanzarote formándose. Pero bueno, si quiere le contesto... Pero antes del hospital insular, que yo ya al final, si quiere, lo hablamos, pero me gustaría en relación, porque usted ha dicho que, y es evidente, y yo conozco a muchos médicos que me dicen que han mejorado mucho en estos últimos años la sanidad de Lanzarote, pero hay un tema que es el tema del continente, en este caso el edificio. El edificio, por muchas mejoras que se hayan que ha sufrido sin duda el hospital, pero el edificio sigue siendo un edificio ya que se ha quedado constreñido, pequeño. El Molina Rosa. El Molina Rosa, estoy hablando. Sí. Por eso cuando él habla del plan director, ¿para cuándo? Porque usted nos lleva diciendo lo del plan director desde que llegó aquí, pero el plan director no sale. No,
No, la primera entrevista usted me dijo que una de las cosas que se iba a poner a hacer era sacar el plan. Pero sí, para este año ya decía que iba a entrar en marcha. Podemos ir a la hemeroteca. La licitación ocurrió en octubre del 24, creo que empezaron a trabajar en noviembre, y el plazo de ejecución de la licitación, no estamos hablando de un folio. No, usted me dijo que iba a... No que había sacado ni siquiera, que lo iba a hacer, que lo iban a hacer. Bueno, desde que nosotros pensamos en hacerlo, porque efectivamente el Molino de Arosa está en una situación crítica. El insular necesita una reforma integral y los centros de salud se han quedado pequeños. ¿Cómo ponemos encima de la mesa todas esas necesidades? Con un plan director. Desde que en septiembre del 23, octubre, hasta que se nos permitió encargar, pasó un año, claro, y el plazo de ejecución son 16 meses. Tenían que entregar a principios de marzo. Probablemente acaben entregándolo en abril. Y de alguna manera... en relación a eso que usted me preguntaba el otro día del crecimiento poblacional, del crecimiento turístico, ¿qué es el plan director? Porque yo veo que ustedes ya se cansan de oír hablar del plan director, pero el plan director no deja de ser una planificación. Yo creo que es muy importante. Una planificación a 20 años, a 2044. Yo creo que es muy importante. 2044. Vamos a poner encima de la mesa las necesidades que va a tener esta isla en 2044. Nosotros ya conocemos la población que se estima que va a tener Lanzarote en el 44, los quirófanos que vamos a necesitar, el número de camas, el número de TAC, el número de resonancia. Y ahora lo que están haciendo es ese plan funcional poniéndolo dentro de las diferentes infraestructuras. Y tenemos que ver, el plan director nos dirá, y además el plan director no va a proponer una única solución para el sistema sanitario de esta isla, va a proponer varias opciones, porque hay diferentes combinaciones, como ustedes pueden ver, entre la situación del insular, la situación del Molino de Arosa y de los centros de salud. Y nosotros, como todos los documentos que elabora GESPLAN, va a dar varias alternativas. Y finalmente habrá una decisión que le corresponde a los políticos, tomar una decisión de hacia dónde caminamos. Por ahí donde iba yo, porque me gustaría preguntarle una cosa es la decisión técnica y otra la decisión política, porque ustedes pueden decir que este hospital ya no da para más y que en 10 años tendríamos que tener uno nuevo, pero eso es una decisión política porque hay que presupuestarla, son grandes inversiones, estamos hablando de más de 200 millones de euros y sí, no va a ser fácil. Está claro que un hospital nuevo y aparcamientos, porque el problema del aparcamiento en el hospital es otro tema, es otro gran caballo de batalla. Pero a mí me gustaría que nos comentara primero la huelga que se está viviendo a nivel nacional de los médicos, que son los que soportan junto con los enfermeros y todos los trabajadores, que son todos los que soportan todos los datos de avance que usted está dando, que son extraordinarios, nos parecen fenomenales porque es básico tener una sanidad como Dios manda y vivir con salud, ¿no? Pues, pero si le parece... el tema de la huelga, donde la situación de carga de trabajo que están teniendo los profesionales, ¿cómo lo ven desde la gerencia de Lanzarote y desde la Canarias? Sobre todo lo que ha afectado, y está afectando. Le voy a contestar antes a esta que a la otra, porque de la otra ya hemos hablado, pero luego contestamos la otra. La huelga médica es otro ejemplo de instrumentalización política. ¿Usted ve normal que los 6 sindicatos médicos que representan a todo el colectivo médico en España, porque pues hay un sindicato vasco potente, un sindicato catalán, luego está el nacional, es decir, pero los 6 han hecho una plataforma y están unidos, y usted ve normal que la ministra no se siente a negociar y que cada mes suframos, ¿no?, los profesionales y los pacientes una semana de huelga? ¿Ustedes lo ven normal que no se siente la ministra? ¿Por qué la ministra no se sienta? Siendo médica, además. No, pero ¿cuál es la agenda que tiene la ministra? ¿No? Si tenemos a todo el colectivo médico reclamando una serie de cambios que, bueno, pueden ser opinables, ¿no? Pero para eso están las negociaciones. Tienen un estatuto diferenciado. El estatuto del 2003 no es vigente. Cuando yo empecé a trabajar en 1997, ¿ustedes saben cuántas horas trabajábamos los médicos seguidas? ¿Cuánto? 36. Ahora se han Tú bajado hacías un poco, ¿no? tus 8, tus 17 de guardia y al día siguiente continuabas otras 8. Hace ya unos años a alguien se le ocurrió que trabajar 36 horas pues era demencial y está en 24. ¿Cuántas horas piensan ustedes que son las adecuadas para que un profesional, ya sea médico, enfermera, celador, auxiliar, alguien que va a atender a un paciente, cuántas horas debería de trabajar de forma continua? Hombre, máximo 12. Máximo. Bueno, pues eso es lo que los médicos le están reclamando a la ministra, que se siente y que de alguna manera se negocien y las comunidades
Las propias comunidades, nuestra consejera y otras consejerías le están diciendo, por favor, señora ministra, siéntese, porque... ¿Pero dónde está haciendo el impacto la huelga médica? En el ciudadano. En el ciudadano. ¿Pero en dónde? En Canarias. Claro. Y el ciudadano no diferencia entre... Es como... veía el otro día un titular que los médicos reclaman mejoras laborales en Lanzarote. No, en Lanzarote se han puesto de huelga, pero la huelga es una huelga nacional. Y es una huelga en contra de la actitud del Ministerio en relación a la principal normativa que regula el trabajo de los profesionales sanitarios, que es el Estatuto Marco. Pero está afectando, lo que preguntaba un poco, está afectando... Claro, siempre con que haya un paciente que no se le opere o un paciente que no se le atienda en consulta, claro que afecta. Y a mí me da, por un lado, pues como gerente, pues me da mucha pena los pacientes que se les cancelan sus intervenciones o sus consultas, pero si ya me pongo en la posición de médico y de mis compañeros, pues me da mucha pena en que no haya esa capacidad de negociación, porque es un problema muy, muy importante, muy, muy serio, y que de alguna manera tiene unida a todo el colectivo médico y que de alguna manera la ministra tiene que escuchar. Sí, pero como bien dice usted, un tema también político, porque allá quien realmente soporta esos perjuicios son las comunidades y los habitantes de cada comunidad. Y mientras tanto la ministra, pues la gente le echa la culpa al presidente de la comunidad o en este caso a los que gobiernan en cada comunidad. Tú querías la pregunta tuya ya, la última, porque no tenemos que ir. Si me la quieres contestar, si no me la quieres contestar, no hay problema. Parece que soy yo el niño malo aquí que le pregunto. No. Bueno, yo le voy a dar la visión técnica de... Nos estamos refiriendo al Hospital Insular y la polémica que se ha entablado. Del Hospital Insular. En primer lugar, lo primero que tienen que entender los oyentes es que el cierre transitorio es una necesidad inequívoca y responde a criterios de seguridad de pacientes y de trabajadores. Eso hay una serie de informes entre el año 19 y el año 23, técnicos, de ingenieros y arquitectos, que lo corroboran. Eso no hay duda. Nosotros no podemos seguir prestando la atención ahí en el momento que haya una alternativa. Esa es la primera premisa a la hora de hablar del Hospital Insular. No se puede decir que si los informes son falsos, que si no existen. Eso son cosas que técnicamente están ahí, se pueden comprobar. La segunda es que la atención a los mayores o la atención geriátrica no está en peligro. Todo lo contrario. Nosotros vamos a potenciar siempre la atención de la geriatría y del resto de las especialidades. No hay ningún riesgo de eso. Y en relación a lo que va a pasar en el futuro, como bien hemos dicho, hay un plan de estudio de todas las infraestructuras sanitarias, incluida la del Hospital Insular. Y en el momento en el que nos den las diferentes alternativas para el Hospital Insular, se trasladará a la Dirección General de Programas Asistenciales y habrá una decisión que le corresponde ya a los políticos sobre qué hacer sobre ese edificio, sobre el Molina Orosa y sobre los otros 15 centros de salud o consultorios. Esa es la realidad, no hay otra. Todo lo demás... Pero Pablo, ellos lo que vienen a decir es que ellos reconocen que existe ese informe, que hay que trasladarlo provisionalmente, pero creen que el Servicio Canario de Salud, y no usted, pero el Servicio Canario de Salud en general está mintiéndole, porque al final saben que no van a regresar a ese edificio. Que yo creo que algo sabrán ellos porque también estuvieron gobernando y seguramente algunos técnicos ya le dijeron que ese edificio pues tiene muchas dificultades para el futuro albergar una buena geriatría en Lanzarote. En relación a eso que usted me comenta, en el año 19 los técnicos, el equipo directivo previo al nuestro envió un plan funcional, una propuesta de mejora tanto de la geriatría como de la prestación que ocurre en ese hospital. Eso se envió en agosto del 19. Hay un segundo plan funcional que se envía en diciembre del 21, es decir, que desde aquí se trasladó propuesta. No voy a entrar a debatir porque tendríamos que... La propuesta tiene muchos folios, pero tiene dos premisas. La primera, elimina la residencia, cosa que es impensable ahora mismo que se pueda eliminar para desarrollar el Hospital Insular, eliminar la residencia, porque necesitamos esas 50 camas y desconozco las necesidades sociosanitarias de la isla porque no es ámbito de mi competencia, pero estoy convencido que como no se ha construido una cama sociosanitaria en los últimos 20 años, no nos sobran esas 50, sino que nos faltan muchas más. Y la segunda premisa que tiene ese plan funcional es que en el edificio del Hospital Insular no iba ni una cama. En el edificio, ¿No iba ni una cama? No iba ni una cama. Y iba oficinas. Y se levantaba alrededor del Hospital Insular otros 2 edificios y esa es otra realidad.
Pero bien, la propuesta puede ser más o menos razonable. Lo que está claro es que en diciembre del 21 se envió y que fue el gobierno anterior el que decidió no pedir un proyecto de ejecución de una reforma del Hospital Insular. Fue el gobierno anterior el que decidió no hacer porque desde diciembre del 21 hasta el 23 hubo tiempo. No hubo ningún proyecto de reforma, ni hubo ningún dinero, ningún presupuesto. Esa es otra realidad. Pero para entender lo que querían hacer, digamos, en la época de Ángel Víctor Torres, era otro edificio pegado, anexo al hospital. Otros 2 edificios en la misma parcela, pero en el edificio principal no contemplaba ninguna utilizar las 50 camas de residencia como geriátricos. Se eliminaba eso y se levantaba ahí un edificio de 2 plantas subterráneas y 3 por encima. Es una propuesta, no es un proyecto de arquitectura, era una propuesta de modelo de desarrollo. Pero fue el anterior gobierno el que decidió no ejecutar ningún plan funcional ni pedir ningún, porque cuando ustedes dicen que están pidiendo, pero es que no se hizo, como tampoco se reformó la central eléctrica y está ocurriendo este año con un presupuesto de casi 4 millones, ni la central de gases medicinales del hospital, ni los depósitos de gasoil que lo hicimos el año pasado, ni las calderas enfriadoras que vamos a hacer este año. Es que realmente otra cosa que ustedes tienen que poner encima de la mesa, y a la hora de valorar esfuerzos que hace un gobierno u otro gobierno, la media de ingresos en infraestructuras y equipamiento en la legislatura previa fueron 4 millones al año en esta isla, y en este ejercicio ya tenemos 14 y el año pasado 7,5. Esa es la realidad de la inversión y el esfuerzo que se está haciendo. Y desde el punto de vista de la planificación, que dicen que no hay planificación, sí la hay. El plan director es un plan de desarrollo de las infraestructuras sanitarias de la isla a 20 años. Pero luego ha habido una planificación a corto, que ha sido lo que hemos hecho en el 24, en el 25 y vamos a hacer en el 26, que es acometer aquellas necesidades críticas, porque sin central eléctrica, sin central de gases medicinales, sin depósitos de gasoil y sin enfriadores, el hospital no funciona. Esa es la realidad. Don Pablo Ejía, yo creo que se puede hablar más alto, pero no más claro. En este caso, yo creo que mucha gente que nos están viendo hoy, pues evidentemente la sanidad tiene problemas en toda España y va a seguir teniéndolo también en Lanzarote, pero es verdad que se está haciendo un esfuerzo importante para mejorarla. La sanidad pública es un bien que todos tenemos que conservar y yo creo que esto es lo que pretenden. Yo creo que ya ese mensaje no cuela, me refiero al mensaje que muchas veces se lanza de la izquierda, como que si gobierna alguien que no sean ellos, pues se van contra la sanidad pública. Yo creo que es todo lo contrario, la sanidad pública en general en toda España ha ido mejorando siempre. Muchas gracias, don Pablo. ¿O no es así? Sí. Yo creo que sí. Don Carlos Isa, muchas gracias. Mañana, gracias a También ustedes. a don Valentín Aullané, y nosotros Saludos, no es una amenaza, pero mañana a la misma hora. Buenas tardes.